¿Sabías que por más adversas, injustas o inmerecidas que sean las situaciones que a diario enfrentamos, y aunque sintamos que todo está perdido, existen herramientas que pueden ayudar a recuperarnos e incluso salvar nuestra vida, aun cuando las oportunidades de sobrevivir sean mínimas? ¿Te gustaría conocer cuáles son esas herramientas, apropiarte de ellas y sobre todo saber cómo utilizarlas en esos momentos difíciles en los cuales has perdido tus ganas de seguir adelante? Si es así, te invito a que te quedes y que revises el material que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Nuevamente bienvenidos a otro resumen más de este su canal Aprendiendo y Emprendiendo. Hoy les traigo el resumen del libro El hombre en busca de sentido. Un libro traducido en más de 24 idiomas y con millones de copias vendidas en el mundo, escrito por el psiquiatra y escritor Viktor Frankl, quien por medio de su obra nos explica cómo a través de sus investigaciones y experiencia como prisionero en los campos de concentración de la Alemania nazi, logró descubrir la logoterapia, una propuesta de la psicología definida por Frankl como una terapia que busca sanar a través del sentido, es decir, guiando a la persona que consulta a que descubra el sentido de su vida. En este video vas a encontrar 5 lecciones que el autor nos comparte que son base de los postulados de la logoterapia y que nos van a ayudar a desarrollar la mentalidad, la actitud y la resiliencia necesarias para superar esos momentos difíciles a los que continuamente nos vemos expuestos y obtener el mejor resultado de ellos. Luego de esta corta introducción, los invito a que se pongan cómodos. Si son nuevos por acá, consideren la opción de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Y sin más, comenzamos. Para empezar, es necesario colocarnos en contexto. El hombre en busca de sentido es la historia de un campo de concentración pequeño, en donde se llevó a cabo la mayor parte del exterminio real, contada por uno de sus supervivientes, en el cual el autor se detiene a detallar cómo transcurrían los días en la vida de un prisionero para intentar comprender cómo el día a día en un campo de concentración afectaba en la psicología de un prisionero promedio. Primera fase. Imagina por un momento a miles de personas comunes y corrientes, con vidas normales, las cuales de un momento a otro se vieron obligadas a abandonar sus hogares, a separarse de sus familias, a despojarse de todo bien material y de todo aquello que les otorgaba honorabilidad, estatus social, reconocimiento, para luego ser internadas en campos de concentración como prisioneros a realizar trabajos forzados si era que corrían con suerte. Ahora te pregunto, ¿qué pensamientos crees que pasarían por la mente de alguna de estas personas mientras se iban haciendo más conscientes de dicha situación? El Dr. Frankl relata que esta primera fase del internamiento a los campos se caracterizaba porque la mayoría de los prisioneros experimentaban los síntomas de un shock emocional, provocado por la nostalgia de recordar todo lo que habían tenido que dejar atrás, sumado a ello por la angustia que producía la incertidumbre de no saber cuál iba a ser su destino, y al mismo tiempo por una sensación de esperanza, porque aunque el panorama no era nada alentador, todos esperaban que dicha situación terminaría pronto. Sin embargo, en la medida en que pasaban los minutos y las horas, la amenaza de muerte se hacía más próxima y latente, que lo desesperado de la situación hacía que a muchos prisioneros sucumbieran pensamientos suicidas y terminaran lanzándose contra la alambrada eléctrica, que era el método más popular para suicidarse. Segunda fase. En la medida en que pasaban los días, relata el Dr. Frankl, las reacciones descritas anteriormente empezaban a desvanecerse, y el prisionero experimentaba una segunda fase del internamiento, caracterizada por el desarrollo de una apatía generalizada ante cualquier situación, por dolorosa o conmovedora que pareciere, y una muerte emocional, como mecanismo de defensa que lo ayudaba a mantenerse vivo. Todo esto provocado por el sufrimiento continuo al que era sometido todos los días. De hecho, los detalles de ciertos momentos aberrantes ya se habían convertido en parte del paisaje. Ahora en su mente, la prioridad era conservar la vida a cualquier costo, y todos sus esfuerzos se reducían en lograr sobrevivir un día más. Ahora te estarás preguntando, ¿por qué un individuo despojado de su identidad, de su familia, de su libertad, quien era tratado como un número más de las incontables víctimas del Holocausto y cuya única pertenencia era su existencia desnuda, querría vivir un día más? Es en este punto en donde la teoría del Dr. Frankl hace sus mayores aportes a la psicología, y aunque en algunos momentos creamos que todo está perdido, todavía contamos con 5 lecciones de vida que nos deja el autor en su obra. ¿Estás listo para recibir 5 de las lecciones más importantes que nos comparte el autor en El hombre en busca de sentido? Si es así, vamos a por ello.
Lección número 1. La importancia de tener un porqué. Víctor Frank pudo demostrar desde su experiencia cómo una persona, incluso en las peores condiciones de vida que nosotros nos podamos imaginar, puede encontrarle un sentido a su vida y seguir conservando su dignidad humana. Efectivamente así sucedió. Quienes tuvieron más posibilidades de sobrevivir en los campos de concentración fueron aquellos prisioneros que se aferraron a la esperanza de volver a ver a un ser querido, a terminar alguna tarea que solo ellos debían de cumplir, o solo deseaban sobrevivir para intentar recuperar sus vidas, y esto le daba un significado a su existencia. El Dr. Frank compartía el lema de Nietzsche, que decía: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Que en otras palabras quiere decir que cuando una persona tiene una razón para vivir, puede hacer frente a casi cualquier adversidad. El hombre en busca de sentido pone en evidencia que no hay que buscar un sentido abstracto de la vida, sino el sentido que cada uno de nosotros le da en cada etapa de nuestro desarrollo personal, que estará determinado por un propósito que debemos de llevar a cabo en ese momento. Recuerda que aunque creamos que todo está perdido, asignarle un significado a nuestra vida puede ser nuestro mejor salvavidas. Lección número 2. Pueden despojarnos de todo menos del derecho a elegir cómo reaccionamos. El Dr. Frank pudo comprobar en sus investigaciones que a pesar de que un ser humano puede verse influido inevitablemente por un entorno hostil que lo obliga a ajustar su conducta a determinadas pautas, no necesariamente lo condicionan a convertirse en producto de ese entorno. ¿O crees tú que una persona que continuamente permanece en entornos en donde el hábito de fumar cigarrillo es una conducta normal, terminará por convertirse en otro fumador más? Las experiencias de vida en los campos de concentración evidenciaron que el hombre puede permanecer en ambientes desfavorables e incluso le pueden arrebatar todo, menos una cosa, la última de las libertades humanas, que es su capacidad de elegir la actitud personal con la que hará frente a las circunstancias para decidir su destino. Prueba de ello estaba un pequeño grupo de prisioneros que aún en las condiciones precarias de los campos elegían cuidar de sus compañeros enfermos, compartir su poco alimento. Ellos sabían que si iban a morir lo harían con dignidad y ayudar a aliviar el sufrimiento de los demás le daba propósito a su vida. Recuerda que tenemos la libertad de elegir nuestra reacción ante las circunstancias que nos presenta la vida. Lección número 3. Aceptar el sufrimiento como parte de la vida. Al relatar sus experiencias, los prisioneros concuerdan en señalar que uno de los factores que más influía en su estado de ánimo, llevándolos a estados depresivos, era la incertidumbre de no saber cuándo terminaría su sufrimiento, y esto no les permitía aspirar a una meta última en la vida, haciendo que perdieran la fe en su futuro. En palabras del autor, desgraciado aquel que no viera ningún sentido en su vida, ninguna meta, ninguna intencionalidad y por tanto ninguna finalidad en vivirla, ese estaba perdido. La respuesta típica que solía dar un prisionero de este tipo ante cualquier razonamiento que intentara animarle era: ya no espero nada de la vida. El Dr. Frank asegura que lo que en verdad necesitamos es un cambio radical en nuestra actitud hacia la vida, y en realidad no importa lo que nosotros esperamos de la vida, sino lo que la vida espera de nosotros. En última instancia, vivir significa asumir la responsabilidad de cumplir con las tareas que la vida nos asigna y de encontrar la respuesta correcta a los problemas que ello plantea. De otro lado, aquellos prisioneros que habían encontrado un propósito y mantenían viva la esperanza de un mejor futuro, entendieron que aunque eran víctimas del destino y del sufrimiento que éste traía consigo, decidieron abrazarlo y verlo como una oportunidad de probar su fuerza interior, de crecer espiritualmente más allá de sí mismos, conscientes de que en su caso, al no poder cambiar las condiciones, el sufrimiento hacía parte de su proceso y de las grandes oportunidades de logro que se ocultaban detrás de él. Recuerda que abrazar el sufrimiento con buena actitud nos dará la oportunidad de obtener lo mejor de él. Antes de continuar, y si has llegado hasta aquí y consideras el contenido de valor, te invito a dar manito arriba al video. Con esto nos ayudas a llegar a más personas como tú, personas apasionadas por el aprendizaje. Continuamos. Lección número 4. Apreciar el valor de las cosas simples. Y este punto lo podemos analizar desde dos perspectivas, de acuerdo a lo narrado en el libro. Una, al iniciar la Segunda Guerra,
cuando todas las personas que posteriormente se convirtieron en prisioneros fueron despojados de todas sus posesiones, incluidos placeres tan triviales como una cama para descansar, una buena ducha con agua fría, una taza caliente de café, entre otras. Y por lo general, a todos nos pasa, que damos algunas cosas por sentadas y solo apreciamos su valor cuando hemos prescindido de ellas. Y una segunda perspectiva, vista desde la experiencia misma, como prisionero, bajo el influjo de un entorno que no reconocía la vida y la dignidad del hombre. Viktor Frankl pudo notar que era posible apreciar cosas simples, y aunque a veces duraran muy poco, esos pequeños momentos de felicidad los distanciaban un poco de sus terribles circunstancias y alimentaban su espíritu. Cosas como, por ejemplo, el recordar con detalle eventos triviales de su pasado, compartir pequeñas expresiones de humor, saborear su plato de sopa por media hora después de largas jornadas de trabajo. El autor cuenta que en uno de sus traslados de campo de concentración, sus compañeros y él se arrimaron a las ventanas enrejadas del vagón del tren para contemplar el atardecer. Quien los hubiera visto no habría creído que se trataba de hombres sin esperanza de vivir ni de ser libres. Recuerda que cuando nos detenemos a apreciar el mundo, podemos extraer toda su belleza. Lección número 5. Podemos sobreponernos casi que a cualquier cosa. Nuestro cuerpo y nuestra mente son mucho más duros y resistentes de lo que pensamos, tal como lo ilustra en su narración autobiográfica el Dr. Frankl. Viktor Frankl nació en Viena, Austria, en el seno de una familia de origen judío, el 25 de marzo de 1905. Estudió medicina y se especializó en neurología y psiquiatría. En el otoño de 1942, junto con su esposa y sus padres, fueron llevados a los campos de concentración, siendo separado posteriormente de su esposa embarazada y de sus padres, familiares que no lograron salir con vida del Holocausto, y despojado de su profesión, de sus pacientes, de su querido hospital y de sus pertenencias. Durante su permanencia en diferentes campos de concentración hasta 1945, Frankl padeció los más atroces sufrimientos físicos y morales, como por ejemplo, el perder su identidad y ser convertido en un número más, tatuado y escrito en su ropa que debió utilizar por más de 6 meses mientras realizaba trabajos forzados a bajas temperaturas, alimentado solo con 300 gramos de pan y 1 litro de sopa al día, descansando en literas de madera donde solo se les permitía dormir por escasas 2 o 3 horas y en medio de una epidemia de fiebre tifoidea. Sin embargo, todas estas cosas y muchas más que padeció el autor, no detalladas en este video, no fueron suficientes para arrebatarle sentido a su vida, sentido que le inspiró publicar el libro El hombre en busca de sentido, escrito en 1945. Aunque el libro tiene que ver con la psicología, en la mayoría de su contenido está presente el concepto de resiliencia, entendido como la capacidad de sobreponerse a las desgracias traumáticas de la vida a través del amor y de las relaciones emocionales significativas. Si Frankl pudo mantenerse a flote en las peores circunstancias que nos podamos imaginar, ¿por qué no podríamos nosotros hacer lo mismo en las nuestras, que son mucho más favorables? Recuerda que el hombre es quien decide si cede ante las circunstancias o si se enfrenta a ellas. Para los que han llegado hasta aquí, los felicito por el tiempo que le dedican a su propia formación. Los invito a que consideren suscribirse al canal si aún no lo han hecho, dar manito arriba si les gustó el video y dejarnos su opinión en la caja de comentarios. Y a quienes les gusta el contenido y desean apoyar el canal, pueden hacerlo a través del botón super gracias, que es el icono en forma de corazón debajo del título del video. Sin más, hasta el próximo video, que el conocimiento te acompañe.